amigos, Consulta Mitofsky, bienvenido. Qué gusto, Roy, que nos acompañes. Hola, Liz. No, al contrario, Elisa. Un gustazo estar aquí. Oye, decíamos que ahora tenemos información de miedo. Es que hoy es el 31 de octubre. Sí, entonces, Halloween. Bueno, es Halloween para algunos, ¿no? Sí, pero ya sí, empezamos sí. como el mes de los muertos. Nosotros ya estamos en las calaveritas, los santos difuntos, bueno, mañana y hoy van a empieza festejar todo, muchos pero ya disfrazados. estamos en eso, ¿no? Hoy va a haber Y disfraces. aquí en México se aprovecha el tema del Halloween, que a algunos no les gusta, porque yo no ¿cómo? festejo. Que son costumbres de otros países, pero la verdad es que todo el mundo ahorita está disfrazado en el Halloween, pero pidiendo calaverita. Sí, claro, aprovechando, mezclando ¿no? las culturas. Aquí. Ese es un mestizaje de las culturas. Exacto, exacto. Oye, pero a ver, ¿qué nos da miedo? Mira, Platícanos. Quisimos presentar hoy algo que llamaron miedos y fobias. Sí. Entonces, primero era una pregunta espontánea. ¿Tú a qué le tienes miedo? Si te dijeran así espontáneo, ¿a qué le tienes miedo? Ay, algunos nenita. dirán a Nueva Zelanda, ¿no? O sea, pero no. ¿A qué le tienes miedo? A Nueva Zelanda, caray. Sí, no. 1 de cada 4 mexicanos dijo a la inseguridad, Sí. lo cual era normal. La inseguridad es el miedo principal con el que vive el mexicano. Sí. Entonces, y sí, es un miedo que se tiene. Qué duro, ¿no, Sí, Roy? Vivir con arriba de la economía. temor cuando tienes oportunidad de salir, de estar en otros lugares, ¿no? O fuera de tu entorno cotidiano. Sí. Y te das cuenta que no estás sintiendo esa inseguridad, ese Mira, miedo. normalmente si te pregunto por la inseguridad, Qué duro. hay inseguridad, no. Pero cuando te digo cuál es tu principal miedo con Sí. el que vives y que te diga Sí. la inseguridad. 1 Sí. de cada 4 mexicanos. Y ya es como grave. Y luego la muerte, que está relacionada. O sea, no, por cierto, la muerte le tienen más miedo los jóvenes que los viejos. Lo cual es ¿sí? normal. Cuando pasan los años, pues uno como que se va haciendo a la idea, Sí. ¿no? De que, pues sí. En cambio, las enfermedades, que es el tercer lugar, tienen más miedo los viejos que los jóvenes. Ok, O sea, ¿y por qué será? Por el Porque es más factible enfermarse. Ok. Bueno, tú eres mucho más joven, pero fuimos niños alguna vez y la enfermedad la veíamos como una gripa que se nos iba a quitar a los 2 días. Sí, ¿no? sí. En cuando eres ya más grande, la enfermedad dices, me va a tumbar. Sí. Oye, pero entonces sigue siendo la inseguridad. La inseguridad, el tema mayor. luego la muerte, Sí. luego el enfermarse, luego parece ya la cuarto lugar es algo económico, perder el trabajo. Yo esperaba ver a qué horas aparecía la parte económica. Ajá. Ah, mira, eso sí. Perder el trabajo. Yo mezclaría enfermarse y perder el trabajo como economía. ¿De veras? ¿Enfermarse no tiene más bien que ver con un dolor físico, por Sí. ejemplo? Alguna vez en otra encuesta pregunté yo, ¿qué es lo Ajá. que más te preocupa cuando alguien se enferma? Y la respuesta es que me alcance el dinero para el doctor y las medicinas. O sea, una vez que alguien se enfermaba en el hogar, la preocupación era conseguir dinero para la enfermedad. Sí. Entonces, hay una mezcla ahí. Ahora, curioso, ¿no? A la soledad, solo un 2%. Solo un 2%. Claro que son respuestas espontáneas y es la principal. También aparecía, Ok. por cierto, al gobierno 2%. Yo creo que ahorita con la noticia del... Oye, estaba en el mismo ranking la soledad Claro, que el gobierno. Sí, claro. Sí, bueno, sí está Y luego duro yo que aparezca. Luego dice, agarré 5 cosas disímbolas de todo tipo y Ajá. dije, ¿le tiene o no le tiene miedo a esto? Ahora sí específicamente, ya no suma 100, sino a esto sí o no. A la muerte, ¿no? Y ahorita que veamos la lámina vemos que realmente no hay gran diferencia entre los miedos que tienen los hombres y las mujeres a la muerte, 51-57, a las enfermedades, a la policía y a los padres. Fíjate nada más, a los padres. Ay, ¿miedo a los padres? Los jóvenes le tienen miedo a los padres, llegan hasta el 9% de los chavos que dicen le tengo miedo al papá. Bueno, así son los papás, claro, ¿verdad? así También así serán bien violentos. Espero que mi hijo no. Pero el caso que quiero ver es los drogadictos. Ahí sí hay un gran diferencial entre el miedo que le tienen los hombres y las mujeres a los drogadictos. Ajá. Hay un prejuicio, hay un prejuicio más de las mujeres que un drogadicto. Qué miedo. O sea, ay, drogadicto, fuchi, qué miedo. Pues qué miedo, cuídate porque está drogado. Aguas. Sí. El asunto, hay un prejuicio más en las mujeres. En el resto de los miedos, no. Fíjate que yo, bueno, cometí una indiscreción, no tanto, porque no voy a decir el apellido, pero sí, cuando era chica, yo me acuerdo, cuando éramos niñas, en la colonia, nos daba pavor Paco el marihuano. Sí, claro. O sea, era una cosa así. El pobre cuate era un chavo, ya sabes, písanlo. Que es un carrufo de mota. Sí, ya sabes, de amor y paz, un jipiteco así, del más buena gente.
pero le teníamos Así es. pavor, no miedo, ¿no? Los hombres también hay un miedo ahí de 30%, pero las mujeres, prácticamente la mitad de las mujeres dicen que miedo a un drogadicto. Sí, sí. Y por último ya, fobias. Entonces lo que agarré es número 13 fobias, por si el número exclusivo. Ay, caray, yo le tengo miedo al 13. No, el 13 es de buena suerte, ¿eh? Y no de miedo. A ver. ¿Y cuál es la fobia más común? La altura. La altura. Sí. Y yo creo que si le rascamos, vas a conocer a alguien que tiene ese tipo de altura, de fobias. Sí. Las fobias que son medios irracionales. Miedos sí, irracionales. Sí. ¿no? O sea, tengo miedo a subirme a un avión, ¿por qué? Porque el avión se va a caer. Sí, pero y siempre te dicen, no, pero es más seguro, ¿qué porcentaje? No, me vale gorro. ¿Qué es esto de estar a esta altura, no? Que se combina. Mira, mi esposa tiene miedo a los aviones, y un día que agarramos un avión, cuando se bajó me dijo, ¿te diste cuenta que estuve en peligro de muerte? Digo, espérate, si tú nos hubiéramos muerto todos. No, yo. O sea, ella era la que sentía ese tipo de cosas. Sí. Bueno, yo también de aquí, yo tendré una fobia a lo mejor de estas. Ajá, a ver. ¿no? Pero, pues de una vez, Roy, ya que estamos en esas. A los roedores, que yo no sé si es fobia, porque solo a un roedor, ¿no? La rata, pero los demás ardilla no, ni tanto. Pero... Las ardillas son horribles, yo no sé por qué. Ay, qué bonitas ardillitas, o sea, son ratas con cola sofisticada, pero Roy, fíjate, yo son diría unas cosas que de ahí muy comunes es, la altura es muy común, las manifestaciones sobrenaturales, miedo al fantasma, miedo al ovni. Eso también o sea, da miedo a la gente, ¿no? Sí, claro. Los roedores, que lo dije, insectos. Oye, qué curioso el tema de roedores y de insectos, es una fobia muy común. Muy fuerte, lo de las arañas sobre todo. Las arañas, es mucha gente, bueno, hay una película, Aracnofobia. Así es. O sea, y bueno, no ven la rata asesina, no era... Es de roedores, ¿no? Pero no era de fobias. No era así de fobias, ¿verdad? Pero era también una cosa... Volar en avión, oscuridad. Luego ya empezamos la claustrofobia. Más de 1 de cada 5 mexicanos afirma sufrir de claustrofobia. 1 de cada 5. 22% dice, tengo miedo a espacios cerrados. Es una cifra impresionante. Tan alta, ¿eh? Sí, y para aquellos que creían que no existía o algo así, la famosa agorafobia, el tener miedo a los espacios abiertos. 4%, no es poquito, 1 de cada 25 tiene miedo a estar en un espacio abierto, una plaza que lo paren y de repente se siente con un peso. Con un avasallado peso. Ante esa grandeza de la amplitud, ¿no? Algo así. Oye, Roy, y estas fobias obviamente eran excluyentes, escogían... Excluyentes. ¿Tú le tiene o no le tiene miedo a lo siguiente? ¿Tiene o no fobia por tal? Cada una o sea, puedes escoger varias. Sí, a la única que no le encontré nombre es pasar abajo de una escalera, no sé cómo se llame la fobia. No, esa ya es una superstición. Esa es superstición, ¿no? Claro, ya muy acorde con el día de hoy. Con que le con que toques madera. Con que toques madera. ¿no? Oye, pero curioso, y a los pájaros siguen siendo, a los pájaros, hablando de las películas, ¿no? Que explotan también este tipo de miedos y de fobias. A los pájaros. Y a los payasos. Pues sí, sobre todo en las fiestas infantiles. Claro. Después de esta semana que oye, que tuvieron que salir los payasitos a decir, nosotros no somos asesinos, después de que mataron ahí al Arellano, qué cosa. Bueno, si los payasos son unos personajes más siniestros que... No todos los niños les gusta. Que sonrientes, ¿no? Más tristes, más... pues una combinación curiosa, digamos. Sí, pero entonces sí hay fobias. En promedio de estas 13, en promedio 5 fobias por persona. O sea, y los mexicanos, de todas ellas, tienen en promedio 5. El 24%, 1 de cada 4, dice que no tiene ni una fobia. Y el 20%, 1 de cada 5, dice que tiene 5 o más fobias. O sea que vivimos con miedos irracionales a muchas cosas. Lo de la inseguridad no es un miedo irracional, o sea, se tiene, es un miedo. Sí. Pero como fobia... Pero las fobias son más bien irracionales. Son irracionales. Tengo miedo a una gallina. ¿Por qué? Porque es un pájaro. Le tienen miedo a las gallinas, ¿no? O sea, ya me quedé pensando a qué más le tengo miedo. Bueno, Roy, muchísimas gracias por acompañarnos, y mañana tienes el fin de semana una boda interesante, ¿verdad? Una fiesta interesante. Ahí nos haces la crónica política, va a estar buena. Bueno. Gracias, Roy. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.